compartir esta mañana una palabra que he titulado, ¿cómo dice? Tú mi pan, tú mi vida. Y ese pan me lo encontré y me pareció muy llamativo y por eso lo puse. ¿A cuántos les gusta ir a comer pan Q? Rico, ¿verdad? Algunos piden doble. ¿No les gusta? Alguien dice después de haber terminado y tener toda esa cáscara allí, uy, como para un chocolate y terminarnos ese pan. Este es un pan, es una mogolla francesa muy deliciosa. Pero más allá de lo delicioso es lo que significa. Es lo que significa. Tú mi pan, tú mi vida. ¿Qué estaba ocurriendo? El Señor nos ha estado llevando por el Antiguo Testamento para recordar algunos momentos importantes de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios en esa época. Y habían salido de Egipto y habían sido llevados por el desierto, pero empezó el pueblo, como cosa rara, a murmurar. Gracias al Señor eso no ocurre aquí. Nosotros estamos vacunados contra la murmuración. Le pedimos al Señor que guarde nuestra boca y que lo que debamos hablar lo hablemos a la persona indicada y no a nadie más. Amén. Pero este pueblo empezó a murmurar, a decir, a ver Moisés, hambrecita es lo que hay. Y además de murmurar, mintieron, porque ellos decían, nos hubiéramos quedado en Egipto con esas ollas de carne que teníamos y todo ese pan que había allí disponible para nosotros, cosa que era mentira, era falso, porque ellos estaban en calidad de esclavos. ¿Y a qué esclavo se le pone una olla llena de carne y una canasta llena de pan? A ninguno. Ellos estaban sometidos bajo el poder de Faraón y se atrevieron a decir, no solamente a murmurar, sino a mentir respecto a su condición antes. Pero Dios les había sacado. Y cuando Dios nos saca a nosotros de circunstancias de esclavitud, empiezan a ocurrir cosas. Cosas que nos mueven a nosotros el piso respecto a lo que venimos habituados. El Señor empieza a hacer algo que se llama la poda. Duro, ¿verdad? Pero la poda es importante para motivar el crecimiento. Yo no lo sabía. Hasta hace muchos años que me puse a ayudar en los jardines de un colegio que trabajé hace muchos años. Y me dieron unas tijeras. Estábamos en una jornada como de arreglar colegio y dijeron, bueno, acá hay unas tijeras. Y dije, eso parece fácil. La verdad lo dije por eso. Dije, eso parece fácil. Y habían unos pinos, unos arbustos que estaban súper despeinados. Y entonces el jardinero me dijo, ¿usted quiere ayudarme? Y yo le dije, ok, listo, dígame usted cómo es. Y yo le hago. Yo dije, esa fila la sacó súper rápido. Qué dolor en los brazos. Qué dolor en los antebrazos. Qué dolor en todo el cuerpo. No es sencillo manejar una tijera de esas. Pero Dios, que es el encargado de hacer el corte, Él sabe cómo lo hace. Y aquí el Señor estaba cortando el cordón umbilical de esclavitud que por 400 años había tenido su pueblo. Y lo estaba sacando a experimentar un poco de cosas que ellos jamás, esa generación, jamás habían experimentado. Y en ese momento que tenían, hambre. Hambre tenían. Y se le pararon muy orondos a Moisés a decirle, esos son los primeros 14 versículos de Éxodo capítulo 16, los primeros 14 versículos, y comienzan allá y el Señor habla y el Señor le dice a Moisés, yo he escuchado la murmuración del pueblo. Diles esto, aquello y lo otro. Yo he escuchado cómo murmuran, yo he escuchado lo que dicen, pero para mostrar mi gloria voy a hacer de esta manera. El Señor seguía amando al pueblo. A pesar de y por encima de, el Señor seguía amando a su pueblo. Porque fue una promesa que Él hizo a Abraham. Le dijo, voy a sacarte de tierra de esclavitud y te voy a llevar a un lugar donde fluye, ¿qué? Leche y miel. Entonces quiero que vaya conmigo al capítulo 16 de Éxodo. Y desde el versículo 15 al versículo 30 empiezan a ocurrir todas estas situaciones que vamos a descubrir esta mañana. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?
porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová les ha dado para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Entonces, ¿qué llegó? Llegaron dos cosas: codornices, o sea, llegó carne, y llegó pan, en forma como de hojuela. Dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pueda comer. O sea, no había restricción, barra libre. Un gomer por cabeza, conforme el número de sus personas tomarán, cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, como una canasta. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué hizo? Crió gusanos y olió feo, hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto lo ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que han de cocer, cózanlo hoy, y lo que han de cocinar, cocínenlo, y todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? No hallaron. Y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que Jehová les dio el día de reposo, y por eso es que el sexto día les da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Pueblo bastante particular. Y vemos sus actitudes y su comportamiento frente a las normas, frente a los mandamientos que el Señor ha dado. Le ponían al mandamiento, le quitaban al mandamiento. Y aquí hay 3 cosas básicas. Era un alimento especial, pero venía con instrucciones. ¿Cuál era la primera instrucción? Que debían recoger el maná, ¿cuándo? Cada mañana, cada día debían recogerlo. El segundo, no debían almacenar o guardar para el día siguiente. No se podía. Y el tercero, que el sexto día debían recoger, ¿para cuándo? Para 2 días. Para ese día y el día siguiente. Entonces habían 3 reglas claras. 3. No se podía cambiar. Pero ¿cuál es la conducta del corazón? Ahora, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque, y ahí es donde viene la aplicación de la palabra del Señor para nosotros. ¿Qué ocurre cuando Dios me ha dado a mí una instrucción y yo le sumo o yo le resto, le quito a la instrucción que Dios me ha dado? En su infinita misericordia, usted y yo estamos sentados aquí esta mañana. Pero creo que si hiciéramos una lista de cuántas cosas hemos pasado por alto, entendiéndolas ya, creo que son bastantes, creería yo. Porque estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero Dios está buscando que su iglesia, que su pueblo se ajuste a sus instrucciones. ¿Quieren caminar conmigo? Ok, van a hacerlo, pero lo van a hacer así. ¿Quieren provisión de mi mano? Listo, yo se las voy a dar. ¿Quieren sustento de mi mano? Se los voy a dar, pero como yo digo. ¿Recuerda la expresión que utilizamos la semana pasada? Dios no tiene soberanitos.
Porque a veces eso es lo que creemos, que yo digo cuándo, y yo digo cómo, y yo digo dónde, y de qué manera. Y Dios dice, ok, dale, pero va solo. Pero si tú aprendes a afinar tu oído, entonces, número 1, vas a escuchar la instrucción, y número 2, la vas a obedecer. Y ahí nos encontramos en un choque de trenes. ¿De qué cosas? En el choque de trenes de mi espíritu que está queriendo hacer las cosas bien y mi carne que me dice, no lo haga. ¿Para qué? Usted no se preocupe, Dios lo entiende, Dios lo comprende. No se esfuerce, no haga eso. Usted tampoco tiene que ir hasta por... Pues todo así al pie de la letra tampoco. ¿Se ha escuchado usted esa voz? Así pues como que al pie de la letra... Ay, a ver, no exagere. A propósito, esta mañana estábamos hablando en el devocional que estamos haciendo a las 10:30 aquí, estábamos hablando de la circuncisión. Esa sí no es al pie de la letra. Pero la circuncisión que Dios está demandando de nosotros es la de ¿dónde? La del corazón. Habían 3 instrucciones, pero por causa de no tener un corazón sensible, no se es vulnerable a la obediencia de lo que Dios ha dicho que hagamos. La enseñanza se llama tú mi pan, tú mi vida. Pero ese tú podríamos adjudicárselo a cualquier cosa o a cualquier persona. Si yo estoy diciendo tú mi pan, ¿a quién le estoy dando ese tú, ese calificativo de tú? ¿A Dios? No se aceleren su respuesta. Se lo estoy dando a Dios, que es mi vida. A veces uno escucha a papás decir, es que tú eres mi vida. Decirle a los hijos, o los hijos a los padres. Y el Señor dice, yo quiero ser tu vida. Yo quiero ser tu pan. Yo quiero ser tu provisión. Yo quiero ser tu sustento. Pero seguramente, en esas 3 reglas que el Señor puso, nos hemos equivocado. ¿La primera cuál es? Debían recoger el maná cada cuánto. Cada día. Cada día. Y cada uno de nosotros debe reflexionar qué tanto medita cada día en la palabra de Dios. La palabra del Señor dice no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces, número 1, cada mañana es la instrucción. Quiero que cada mañana tú te alimentes con mi pan. Quiero que tú cada mañana te alimentes con la provisión que yo te doy. Y empezamos a sacarle alguna cosa a la instrucción. Cada mañana, a ver, Señor, es que usted sabe que yo tengo que levantarme a hacer las cocas. Mi hija no es que se mueva muy rápido. Mi hijo hay que levantarlo 3 veces, 4 veces. Y mi esposo que parece otro hijo, no mentira, los de aquí no, son los de otro lado. Aquí los esposos nos levantamos a la par a hacer también. Y podemos estar sacando excusas. Hay provisión de Dios para que usted le dé clic al link a las 5 de la mañana, los martes y los jueves. Conozco iglesias que oran de domingo a domingo a las 5 de la mañana. ¡Oh, tampoco! ¡Oh! Esos sí eran bien espirituales. No, vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Pero el alimento, lo necesitamos tomar. Lo necesitamos anhelarlo. Este jueves y viernes estuve en Warner, esos 2 días, con un grupo de jovencitos. Y estos muchachos de 11 están, algunos de ellos, la mayoría están en su tema de ejercicio y están echando un cuerpazo así y están que se comen hasta las paredes. Entonces,
¿Quiénes eran las víctimas? Las niñas. ¿Por qué? Porque a la hora de las comidas, las niñas venían con su cara de yo no como esto, yo no como lo otro, yo tomo agüita, yo me como la ensalada. ¿Y quiénes estaban ahí listos? Las aves de rapiña. Sí. Y entonces me gustó la respuesta que le dio, porque el uno fue totalmente atrevido, con la boca llena hablando, dame la carne a mí. Y llega y se siente y dice, oiga, por lo menos déjeme sentar y saber qué me quiero comer o qué no me quiero comer. Ese muchacho se quedó, no sabía si pasar, si devolver. Y yo vi toda la escena. ¿Cómo anhelamos nosotros la palabra de Dios? Estos muchachos anhelan la comida casi que embutida. Literal, no les exagero, están en una edad donde quieren comer de todo. Y porque están levantando pesas y eso, están más grandes, gigantes. Y lo hacen para su físico. Lo hacen para una corona corruptible. Pero usted y yo, que entendemos la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, porque lo hacemos ¿para qué? Para una corona incorruptible. Porque cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, usted va a tener, ¿qué cosa? Capacidad de responder a una situación. Capacidad de responder ante una amenaza. Capacidad de responder ante una circunstancia en particular. Pero si usted no está lleno o llena de la palabra de Dios, ¿de dónde va a sacar usted? ¿Cómo está el depósito para usted? Venga, ¿cómo es que era esta palabra? ¿Cómo es que era? Yo me acuerdo que decía amén. Pero ¿cómo es que era? ¿Cuánta palabra estamos nosotros anhelando día a día? Día a día. Uy, ayer me leí 10 versículos. Yo creo que con eso 3 días tengo. Pero aquí dice la palabra que debían recoger el maná cada día. Cada día. Estos dispositivos son interesantes. Son buenos. Bien manejados. Pero qué bonito la palabra. Y usted con un resaltador y un color. Y usted decir, Señor, gracias. Aquí. Hoy me hablaste aquí. Hoy me indicaste una instrucción, aquí la subraya o le pone la fecha. La Biblia está para ser rayada. Y cuando usted raya su Biblia y la colorea y la mueve de un lado para el otro y pone el separador y pone indicadores, usted está diciendo, estoy afilando mi espada. Porque esa es la analogía, ¿verdad? Esa es la analogía. Debía recoger el maná cada día. Número 2, no debía almacenar el maná para el día siguiente. Pasaban 2 cosas. Se llenaba de gusanos y empezaba a oler mal. ¿Hace cuánto usted y yo tal vez no tenemos una rutina de lectura de la Escritura? Estaba conversando con alguien hace unos días y le recomendé descargar una versión en particular que hay en la app, en la Play ¿para qué? Para descargar su Biblia. Y me dice, bueno, yo le decía, entonces usted puede leer, va despacio, que de manera que usted pueda entender. Y me dice, pastor, ¿y habrá alguna aplicación que sea audio? Y yo le dije, bueno, veo que no le gusta leer mucho. La de audio, también voy a decirla aquí por si usted la quiere descargar. A mí me parece muy bonita. Se llama Lectura Pública de la Biblia. Y está ahí en audio, para que usted la descargue si le interesa. Y es bien bonita. ¿A qué quiero hacerme referencia en este punto? No debía almacenar maná para el día siguiente. No pretendamos engañar a Dios. El Señor sabe el hambre que hay en usted y que hay en mí, de su palabra. La única manera que hay para saciar esa hambre es viniendo a su palabra. La única manera que yo tengo de saciar esa necesidad es viniendo a la presencia de Dios. Obvio, vamos dejando rutinas de nuestro viejo hombre, claro que sí. Pero cada vez que yo voy dejando, me voy vistiendo del nuevo hombre. Dice Colosenses, despójense del viejo y vístanse del nuevo. No podemos quedar desnudos porque desnudos estamos vulnerables. Yo me despojo de lo viejo y empiezo a llenarme de lo nuevo. Necesito trabajar en esto de manera intencional. No puedo almacenar para el día siguiente. Cada día debe tener su deseo de hambre y de sed del Señor.
Cada día debe haber en nuestra vida, en nuestro corazón, ese deseo, esa necesidad, Señor, hoy que hay, hoy que hay, hoy que hay. ¿Cómo enseña usted a sus hijos? ¿Están pequeños todavía están en casa? Siéntelos y dígales, vamos a leer la palabra. Ay, no, yo estudio en un colegio donde se hace devocional todos los días. ¿Y qué? ¿Usted desayunó? Sí. Y después no almorzó, ¿cierto? Y después no cenó, sin contar los alguitos. Y las escapadas a la nevera sin permiso. ¿Cierto que sí? Y así como alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el espíritu. Vamos a leer la palabra. Y como usted se siente, por favor no castigue a sus hijos. Y se me va a su habitación ya mismo y me lee Malaquías 4:24 ahora. Se lo memoriza. Eso no, ¿quién dijo que la palabra es un castigo? Jamás. Jamás. La palabra debe ser un deleite. Usted debe acercar a su hijo y decirle, venga, venga. Y hay unos ya que están muy grandes, ¿no? Y dice, a ver, mamá, ¿qué va a leer? A ver, mamá. Siéntese con ese grandote o con esa grandota, pero que está en su casa. Siéntese ahí y dígale, vamos a leer la palabra. Y lea la palabra. Lea 2 versículos de manera intencional. Que su hijo sea confrontado, que su hija sea confrontada en el amor del Señor. A que conozcan al Señor. No lo siente ahí 3 horas. Como mi abuelita nos ponía ahí arrodillados. Y nos pegaba así en la nalga y decía, porque nos ponía a rezar el rosario y todas las cosas. Entonces nos decía, a ver, ore con fundamento. Utilizaba esa palabra mi abuelita, me acuerdo. Ore con fundamento. Porque uno tocaba la nalguita con el talón de lo cansado que estaba. Uno como que se relajaba así, ore con fundamento. Y uno, sí señora. La oración y la palabra no deben ser un castigo, deben ser un deleite. Deleite. No ore eternamente cuando vaya a comer con ellos. No, deje esa oración para usted. Llévese su plato, entonces. Sí, pero dé gracias y aprendamos y enseñémosle a nuestros hijos a dar gracias. No se debía almacenar de un día para otro. ¿Ya oraron? Sí, amén. Si usted y yo les enseñamos a nuestros hijos de manera intencional a amar la palabra de Dios, va a haber un día en que ellos solitos se vayan y digan, ¿y hoy? Y hoy no vamos a orar, hoy no vamos a leer. Ese es el deleite que uno tiene con los chiquitos. Pero van cogiendo alas y uno tiene que irlas cortando de alguna manera mientras estén en nuestras casas. Mientras estén bajo su techo, el que usted paga, el agua que usted paga, la comida que usted compra y la cama que es suya, que usted se la presta a él para que duerma o a ella, entonces vamos a orar. No importa, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a leer la palabra. ¿Sabes qué dice la palabra, hijo, hoy? Hija, ¿sabes qué dice la escritura hoy? Yo a veces molesto a una de mis hijas, no voy a decir cuál, pero la molesto porque digo, hay como un olor a mala actitud. Me huele como a mala actitud tal vez. Entonces yo busco siempre sacarle la sonrisa y sacarla por un lado, del otro lado del enojo, donde a veces por su edad quieren entrar y se quieren encapsular allá y no quieren nada. Los hijos a veces quieren atrincherarse en el enojo, en la ira, en la indiferencia, porque no quieren nada, y esas son las herramientas que utilizan. Y nosotros como padres debemos ser capaces en el Señor de irles ayudando a salir de esas actitudes para centrarlos en lo que la Escritura dice. Seguimos buscando a Cristo a nuestra manera, como mejor pensamos, como mejor nos parece, como si fuese sensible a nuestro acomodo. Iglesia, ser iglesia significa amar la palabra de Dios. Ser iglesia significa que la palabra de Dios es lo primero para usted. Ser iglesia significa, ser creyente significa que antes de hacer cualquier cosa, yo voy a ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Voy a mentir? ¿Voy a reducirle un poquitico a ese principio? Dijo alguien muy mal dicho, vamos a correr la línea de la ética un poquito. Descarado.
La provisión del maná era diaria, no semanal ni mensual, porque el Señor quería enseñarle a su pueblo y a nosotros hoy que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida, en medio de las circunstancias, es una relación íntima que dependa de Él. Que dependa de Él. Necesitamos saber que Él es el Señor y debemos conocer que Él es nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer si no es a través de la palabra? ¿Cómo vamos a amar? Usted seguramente, no sé si sea de los que se sienta acá y dice, ay, qué gente, vea cómo aplauden, vea cómo saltan. Son 4 canciones, bueno, van en 2, nos faltan 2. Si usted es ese tipo de persona, creo que usted está en el lugar equivocado. Porque si hay algo que deseamos nosotros en este lugar, en este grupo de personas que llamamos iglesia, es amar al Señor, es cantar al Señor, es darle gloria al Señor en todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, ¿quién es el verdadero pan de vida? ¿Quién es el verdadero tú, mi pan, tú, mi vida? Juan capítulo 6 es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Y vemos personas hambrientas allí. En el contexto de ese pasaje hay 2 escenas memorables. Una, la alimentación de los 5,000, que fue un acto público, un milagro apoteósico. ¿Qué llevaba aquel niño? Porque fue un niño, ni siquiera fue un adulto. ¿Qué tienen? Fue lo que dijo el Señor. Lo primero es que los discípulos dicen, por favor, mande toda esta gente. Mándelas porque vea la hora que es y no hay cómo darles. El Señor les dice, denle ustedes. Dijo, ay Señor, a ver, aterrice. Sí, como está la economía además, la inflación subiendo y usted pidiéndonos que le demos. Oiga, a ver, ubíquese. ¿No el dólar cómo está, Señor? No puede, no se puede. No se puede. Eso ya ni entrando al supermercado que es de todos, se puede. Y el Señor dice, denle ustedes. No hay. Y el Señor dice, ¿qué tienen? A ver, ¿cuánto hay entre ustedes? Y dice que había un niño que llevaba unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Sabe? Para Dios hacer, siempre va a contar con lo que usted y yo tengamos en la mano. Porque a veces queremos milagro. El milagro fue terriblemente grandioso, ¿cierto que sí? Porque dice 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. El escritor se encargó de hacer esa aclaración así, sin contar mujeres y niños. Pero el Señor siempre va a contar. ¿Usted tiene hambre? Si usted no tiene hambre, usted no va a querer comer. Entonces el Señor, ¿con qué va a contar? Con su hambre. El Señor, ¿con qué va a contar? Con su sed. Pero si no hay hambre y si no hay sed por el Señor, no hay nada. No hay nada. El Señor siempre va a contar con lo que usted tenga. ¿Cuál es su presupuesto? ¿Hay hambre por Dios? ¿Hay deseo por Dios? ¿Hay deseo por la presencia de Dios? ¿Hay deseo por la palabra de Dios? ¿O eso nos aburre, nos entra en sueñito? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el presupuesto que hay entre nosotros? Y luego que las multitudes lo siguen con insistencia, Jesús les habla directamente y profundamente. Quiero que vayamos a Juan capítulo 6, verso 26 al 27. Dice, respondió Jesús y les dijo, de verdad les digo que me buscan porque han visto las señales. No porque han visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Hay gente que está buscando a Dios por los milagros. Y no porque realmente quieren una relación personal con Dios. Y eso hace la diferencia. ¿Usted qué vino a buscar hoy aquí? ¿Un milagro? ¿O al Dios de los milagros? ¿Qué venimos a buscar? ¿Qué necesita usted de Dios? El Señor llevó a un punto a una mujer que no era judía, no era israelita siquiera. Era de otra nación. Señor, por favor, un milagro. Señor, un milagro. Necesito un milagro. Yo no voy a darle mi pan a los perros. Qué expresión tan fuerte, ¿cierto? El Señor se fajaba unas expresiones bien fuertes, bien antioqueñas. ¿Y qué le responde esta mujer? Ella se quedó con la ofensa, porque fue una ofensa.
¿Qué le dice? Señor, pero aún de las moronas, de los residuos, de lo que queda y cae, los perritos comen. Y el Señor dice, wow. El Señor a veces quiere llevarnos a situaciones complejas, donde nos dice, ¿qué tanto deseas mi palabra? ¿Qué tanto deseas conocerme? ¿Lo quieres por qué? ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué quieres la restauración de tu vida? ¿Por qué quieres la restauración de tu familia? ¿Por qué quieres ese milagro? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y el Señor se espera. Y Él llega cuando Él quiere. Porque Él es soberano. Y nosotros nos pegamos una enojada con el Señor. Porque decimos, no llegaste, no nos diste, no proveíste, yo te oré, yo te ayuné. Mejor dicho, ese mes estuve juicioso todos los domingos en la iglesia. Y no hiciste nothing de nothing. Y el Señor dice, ok. Entonces lo que tú estás buscando es el favor mío, pero no a mí. Y eso es diferente. ¿Usted quiere estar con personas que le amen a usted por lo que usted es o por lo que usted significa para esas personas? Hola, ¿cómo estás? Estaba por llamarte, ¿cómo te ha ido? Qué bueno, mira, lo que pasa es que yo sé que tú estás en ese trabajo y tal vez de pronto un contacto tú me pudieras ayudar, de verdad que te he estado pensando mucho. No se necesita mucho para saber que esa persona realmente lo que necesita es algo de mí y no a mí. Algo de mí y no a mí. Y ahí está el factor diferencial con el Señor. ¿Qué tanta hambre hay en su corazón? Ustedes vinieron no porque han visto señales, sino porque comieron el pan que los sacia. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es esa comida si no abro este hermoso libro de hojas blancas con letras negras? Y donde está subrayado en rojo lo que dijo Jesús. Quiere decir que hay algo importante allí que aprender. ¿Está conmigo? Ahora dice Juan capítulo 6, versículo 30 al 35. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Otra vez ahí. En el Antiguo Testamento estaban diciendo, a ver, hambrecita es lo que hay, Moisés. ¿Qué señal vas a hacer? Y aquí le están diciendo a Jesús mismo, a ver, ¿qué señal tienes lista ahí para que te creamos? A ver, si tú eres Dios, entonces que esto ocurra. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esas palabras se las saben bien. Esas promesas, Señor, tú dijiste, todo lo que pise la planta de mis pies. Eso no lo sabemos. Mira lo que dice, y Jesús les dijo, de verdad les digo. No les dijo Moisés el pan del... No les dio, perdón, estoy leyendo terrible hoy. No les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre es el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Conclusión, ¿quién es el pan de vida? Cristo Jesús es el pan de vida. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué tanta hambre? Porque mira lo que está diciendo aquí. El que a mí viene. ¿Acción de quién? ¿De Dios o del hombre? Y el que en mí cree. ¿Acción de quién? ¿De Dios o del hombre? Ok, ahora, cuidado con esto. Porque quien provoca el creer y el venir es el Espíritu Santo. Pero si una vez el Espíritu Santo ya ha provocado hambre para venir y para comer y para beber de Dios, y usted y yo nos hacemos los locos, eso es otra cosa. Porque dice la Escritura que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo está trabajando en todas esas personas que están allá afuera. Porque usted y yo ya fuimos convencidos de pecado.
Nos arrepentimos y estamos aquí congregándonos porque sabemos que es importante escuchar la voz de Dios y sabemos que es importante dar adoración a nuestro Dios. Amén. El Espíritu Santo está obrando en los que están allá afuera, pasando por allá en todos esos edificios y en todo el mundo, diciéndoles: necesitas buscar a Dios. Necesitas buscar a Dios. Necesitas buscar a Dios. Estás pecando, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso no es correcto. Ahí está el Espíritu Santo. Y luego dice: el que a mí viene y el que en mí cree. ¿Qué tanta hambre hay? ¿Qué tanto deseo de venir delante de Dios hay? ¿Qué tanta sed hay por el Señor, por su palabra, por su presencia? ¿Qué tanto hay, iglesia? ¿Qué tanto hay? ¿Será que la palabra que se postea en los estados de las redes sociales fue una palabra que ya pasó, de verdad, que ya la mastiqué? Claro, no está mal hacerlo. Yo digo: uy, esta palabra, y la ponemos en nuestros estados, claro. Pero la pregunta es, si ese es el estado real nuestro, o si es como un estado de esas redes que son 24 horas. ¿Me hago entender? Si la palabra del Señor en mí es más que un estado de red social, funciona. Si es más que 24 horas, porque podemos salir emocionados de haber dicho: wow, esta palabra. Pero cuando no cuidamos, cuando no regamos, cuando no somos constantes, entonces esa palabra va a durar solamente 24 horas. ¿Ya? ¿Se acabó? Y no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Mire lo que el Señor está diciendo allí. En primer lugar, debían recoger el maná cada día. En segundo lugar, no debían almacenar el maná para el día siguiente. Y en tercer lugar, el sexto día recogerían ¿para cuánto? Doble porción, porque descansarían el séptimo día, ya que en ese último día no habría maná del cielo. Y es bien interesante esta parte, porque el día del Señor es un día especial para recoger lo especial, porque es doble. ¿Está conmigo? Hay doble porción del Señor ese día. Y yo quiero invitarle a usted, y sí, insisto, persisto, resisto en seguir invitándole y exhortándole con todo el amor del Señor, pero con toda la seriedad del caso también, a que usted no deje de congregarse por situaciones banales. Mire lo que había allí en esa tercera instrucción. Porque lo que había de parte del Señor era importante atenderlo. Dice que salieron a buscar y no hallaron nada. ¿Recuerda el texto bíblico? Dice que no se halló maná. No se halló. No hay satisfacción. No hay provisión. No hay trabajo. No hay situación que alcance cuando yo hago lo que no debo hacer. Hay circunstancias que son completamente diferentes y casos particulares y especiales. Porque sé que algunos de ustedes tienen sus turnos de trabajo y por supuesto hay que atenderlos, claro que sí. Y oramos al Señor por ustedes. Y oramos al Señor que les ayude, que los fortalezca. ¿Recuerda cuando estábamos la semana pasada que era en la casa de Dios, no en el sofá? Y que el Señor está haciendo un llamado porque hoy domingo hay una palabra especial de parte de Dios para yo poder crecer en eso. Pero nos tomamos la competencia que no es nuestra para decidir si hago o no hago ese día. Usted estará diciendo: ya estás rayando con lo mismo. Le amo, de verdad que le amo, y entiendo que usted esté estorbado y que usted esté molesto por eso, pero no voy a cambiar lo que el Señor ha puesto en mi corazón de decirle una y otra vez, y le voy a seguir diciendo lo mismo, porque venir a la casa de Dios no es una elección, es una bendición.
Venir a la casa del Señor a escuchar su palabra es un deleite. Venir a la casa del Señor es un privilegio. Venir a la casa del Señor a escuchar su palabra, a adorarle, a cantarle, a estar con nuestros hermanos, es una bendición. Y las excusas están ahí, rápidas. Pero yo le invito esta mañana a pensar en esto, en lo profundo que es recoger la provisión de Dios para mí y para los que están en mi tienda. Eso decía la Escritura ahorita. Que el que recogía, recogía para él y para los que estaban en su tienda. Así que cuando usted viene, usted recoge para usted y para los de su casa. Amén. Y ahí es donde está la esencia de esto, mis hermanos. Iglesia amada, necesitamos poner el orden en las cosas que necesitan tener orden. Necesitamos darle lugar al Señor donde tiene lugar Dios. Decimos, los tiempos están difíciles. Ya Bogotá fue advertida de racionamiento. Ya aquí decimos que los embalses también están muy bajitos. Pero ¿y qué hacemos? ¿Oramos? ¿Estamos orando al Señor por lluvia? ¿O ya alguna vez esta semana que ha estado lloviendo decimos, ay, llovió? ¿Sí está conmigo? Si usted y yo tenemos la palabra de Dios, usted y yo vamos a saber por qué orar, pero si no la tenemos, vamos a estar en otro cuento completamente diferente, esperando tal vez cosas, y el Señor, bueno, ok, usted va a seguir esperando eso, quédese ahí esperando. Yo estoy con la gente que ama mi presencia, que ama mi palabra, que me busca. Yo estoy con las personas que realmente desean amarme. El Señor soltaba la palabra a la multitud. La multitud, mucha, no entendía. Pero el Señor luego se apartaba con los poquitos que tenía, que eran 12. Y ese paquete incluía al traicionero. Y aún a ese le explicaba la palabra. Aún a ese le revelaba la verdad de la palabra. Pero iglesia, necesitamos de verdad entender que la palabra se busca todos los días. Que yo no voy a guardar de un día para el otro. Y que yo necesito venir a la casa de Dios a recibir alimento para mí. Porque cuando yo tengo alimento en mi vida, voy a llevar alimento a mi casa. Cuando yo tengo claro lo que Dios quiere aquí, entonces voy allá a dar una dirección correcta. Cuando yo tengo claro lo que Dios está diciendo aquí, entonces voy a ir allá a pararme en el nombre del Señor para que mis brazos no se caigan. ¿La está conectando con los días anteriores? Es por eso que necesitamos, iglesia. Créame. Delante del Señor se lo digo con un corazón temeroso delante de Dios. No es una idea de querer manipular. No es una idea de querer controlar. Es una verdad de la palabra de Dios para nosotros que es vital. Es vital. A veces preferimos llevar a nuestros hijos a otros lugares menos que a la casa del Señor, donde va a escuchar la palabra de Dios. Por favor, ¿qué asociación tiene eso? Preferimos llevar a nuestros hijos a que descansen en otro lado, a que se diviertan en otro lado, que traerlos a la casa de Dios donde van a recibir dirección de Dios. ¿Sabe usted que la vida de su hijo está en juego? ¿Sabe usted que la vida de sus hijitos está en juego? No, el diablo no está jugando. No está jugando. No lo está haciendo. ¿Sabe usted que está a punto de firmarse un decreto que dice que ni desde este lugar, ni desde ningún consultorio psicológico o de consejería familiar se le puede decir a una persona que no debe estar en actitudes o en comportamientos que van en contra de la moral y de la santidad de Dios? Ese decreto, una vez firmado, va a hacer que esos lugares sean clausurados y las licencias de funcionamiento, llámese iglesia, consultorio, colegio, lo que sea, van a ser quitadas. Y nosotros seguimos pensando. Vea, no me tome a mal, yo no estoy diciendo no descanse, no se vaya un fin de semana con su familia. Claro, sí, hágalo. Pero por favor, iglesia del Señor, esto no es un juego.
Este no es un juego. Aquí no se alquila este auditorio para unos pocos. Este auditorio se alquila para la iglesia del Señor. Y oramos al Señor por tener un lugar. Sí, eso, oh, sí. Pero ese sí y ese amén, amén. ¿Qué es? ¿Qué significan? Háganle ustedes, háganle. No, iglesia, necesitamos comportarnos como tal. Necesitamos vivir como tal. Necesitamos amar la presencia de Dios. Necesitamos amar la palabra de Dios. Si usted es una persona que todavía está siendo dirigida por sus emociones o por los jerarcas de su familia, yo le voy a invitar a que usted tome conciencia en el Señor. Si es Dios el que gobierna su vida o los jerarcas de su familia. Porque discúlpeme, las familias antioqueñas son familias muy fuertes en cuanto a reunámonos. ¿Cierto que sí? Y vamos a hacer el almuerzo donde la tal y el no sé qué, donde el tal y donde el tal y donde el tal. Ok, pero después de la 1 les caigo. Después de la 1 cuadramos. Rico el almuerzo, gracias. Después de la 1 lo vemos. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un lugar donde voy a ir a tomar un alimento, donde voy a ir a comer un pan y donde voy a ir a tomar un agua que jamás en la vida nadie me va a dar a mí. Pero cuando yo valoro eso, entonces actúo así. Cuando yo no valoro eso, todavía me da miedito y digo, ¿qué será? Créame que les amo. Si no los amara, estaría predicando acerca de profecías y cosas raras. Y que Dios va a hacer y que Dios te va a dar y que Dios te va a multiplicar. Pero esta iglesia no es así. Esta es una iglesia bíblica. Esta es una iglesia donde tenemos temor de Dios. Esta es una iglesia donde nosotros estamos caminando en la dirección de Dios. Nos esforzamos. Cometemos errores, claro que sí. Pero le pedimos al Señor que nos ayude y que nos limpie el camino para poder caminar. La palabra del Señor dice que los ojos del Señor están sobre el corazón de los que tienen un corazón perfecto para con Dios. Y yo quiero esos ojos sobre mi vida. Entonces debo empezar a corregir cosas, actitudes, comportamientos, decisiones, prioridades. Yo necesito. Y esa es una inyección que a veces duele. Claro que sí. Claro que duele. Claro que incomoda. Créame que sí. Créame. Es incómodo. Sí, lo sé. Pero mis hermanos, es necesario. Es necesario. Porque si no fuera así, grave. Erika, si en la clínica no pidieran los médicos cuadros hematológicos, ¿podrían tomar decisiones? No podrían. Y tú estás ahí lista para decir, ok, esto viene acá, estos son los resultados, ¿cierto que sí? Es vital tu trabajo allá. Pero nosotros vemos al Señor como algo más en la lista. Y el Señor le está diciendo, vuelvo y lo repito, vuelvo y soy intenso, no me importa, perdóneme, si no quiere, hable con el Señor. Pero lo primero que el Señor nos dice hoy es, salga a buscar cada día la presencia de Dios. No guarde para el día siguiente, porque se le va a gusanar. Y venga a la casa de Dios para buscar provisión para usted y para su casa. Póngase sobre sus pies, por favor, esta mañana. Señor, te damos gracias. Honramos tu nombre, honramos tu presencia. Señor, tú eres nuestro pan de vida, claro que sí. ¿A quién más iremos? Dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos sabido y conocido que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el pan de vida. Y te rogamos, Señor, que en nuestro corazón esté firme, cada día más firme, que hoy crucemos esta puerta, Señor Dios mío, convencidos de que tu palabra ha hablado a nuestra vida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nuestras decisiones por ti sean firmes, claras, radicales, no negociables. Enséñanos a amar tu presencia cada día, cada mañana, tu palabra. Enséñanos, Señor Dios Todopoderoso,
a no pretender que ayer lo hice y entonces hoy no necesito, o que hoy lo voy a hacer doble para mañana no hacerlo, porque eso se daña, eso no funciona. Y enséñanos por favor a valorar, Señor, el hecho del día que se ha separado para honrar tu nombre, para honrar tu presencia. Señor, por favor, reconocemos que hay veces nos cuesta. Hay veces que nos cuesta, Señor. Hay veces que no queremos, hay veces que queremos sacar excusas. Pero ya una vez aquí, te decimos, Señor, wow, menos mal vine. Gracias por ayudarme a que vine hoy, Señor. Lo otro lo podré manejar después de la 1. Pero, Señor, tú eres lo más importante. Tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres el centro de esta congregación. Y no va a ser diferente. Por favor, no va a ser diferente. No nos permitas ni a la derecha ni a la izquierda, Señor Dios mío, torcernos del camino, sino que permanezcamos, Señor, entendiendo que el centro de nuestra vida y de esta congregación eres tú, Cristo. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que haya hambre y que haya sed por tu presencia. Usted puede levantar sus brazos allá al cielo y usted decirle: Señor, por favor, despierta hambre, despierta sed, por favor, por tu presencia. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo quiero entender, yo quiero, Señor, vivir y experimentar lo delicioso que es comer tu palabra, lo delicioso que es beber de ti esa agua viva, lo delicioso que es llegar a este lugar a adorarte, Dios mío, lo delicioso que es llegar a este lugar para escuchar tu voz y traer a otros que lo necesitan. Por favor, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada familia de la congregación y te ruego, Dios eterno, Padre de la gloria, ayúdalos, provee lo necesario, provee, Señor, hasta que sobre y abunde. Provee, por favor, para atender los compromisos que ellos tienen. Señor, por la salud, en el nombre de Jesús, donde haga falta, Señor, donde hay necesidad de salud, Señor Dios mío, provéela. Provee a cada órgano, a cada hueso, cada gota de sangre, cada centímetro cuadrado de piel, Señor Dios mío, sea sanado en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos. Gracias, Señor del cielo, porque tu palabra dice que al que tú amas, disciplinas, porque lo amas. Y hoy, Señor, nos sentimos amados por ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos.